Hola, hola. Hola, hola, café cuerperos. Esto va dedicado a Ravioli Makers, gran grupo de rap. En exclusiva, eso es. Bueno, que estamos veraniegos ya. Qué solecico hace, a ver si nos dura y empezamos a salir a la calle pronto. Bueno, me voy a presentar, aprovechando que tengo tiempo, que siempre se me olvida. Bueno, ya sabéis que soy Elisa. No hace falta que diga nada más, pero soy la profesora de Técnica Corporal y Movimiento en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. Y bueno, estamos aquí. Hola, Yosune, exalumna de guitarra. Bueno, y estamos aquí, Guiller, estamos aquí para hablar con Unai Insausti, que es guitarrista y el profesor de guitarra del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Y bueno, como es mi especialidad, pues hablaremos del cuerpo, de la ergonomía, guapa tú, del cuerpo, de la ergonomía, de la expresión, de qué es expresión, incluso bueno, de todo lo que vaya surgiendo relacionado con la consciencia, con el movimiento, que muchas veces trabajamos en las clases en grupo, pero que también se trabaja y es muy importante, como comentábamos el otro día con Richard sobre técnica Alexander, en clases individuales, ¿no? Ese trabajo paralelo en grupo y en las clases individuales, donde uno ya trabaja sobre sus propios hábitos, sus propias dificultades, para desarrollarse uno mejor con el cuerpo, en la expresión y también relacionado con la mente, ¿no? Y con las emociones, con mi respuesta a determinadas situaciones de estrés y demás, que en este ámbito artístico, no solo en el ámbito de la música, sino en el ámbito artístico en general, pues sean muchas circunstancias que pueden llevarnos a encontrarnos a responder con estrés, ¿no? Por ejemplo, nervios, ansiedad. Ya sabemos que un poco es normal, ¿eh? Venga, a ver, que levante la mano el que nunca ha sentido ansiedad o nervios, que es que, como siempre suelo comentar a mis alumnos, y aquí veo a varios, o sea que la sabéis, un poco de nervios, un poco de ansiedad es normal y es saludable, porque es que si cuando nuestros ancestros aparecía un león en la selva, no hubiéramos tenido la reacción de echar a correr, o si crees que puedes ganar al león, o bloquearte esperando que te confunda con un árbol, o luchar si crees que le puedes ganar, si no hubiera habido esos tres tipos de respuestas no habríamos sobrevivido, o sea, no habría especie humana ahora mismo aquí, ¿eh? O sea, que quiero decir que esos nervios, esa respuesta ante situaciones que se interpretan como de peligro es normal. Es cuestión de aceptarlo y demás, y por supuesto hacer un trabajo de desarrollo personal e incluso con psicólogo, cada uno lo que necesite o le venga mejor, ¿no? Bueno, ya vemos que se va uniendo más gente, Sayoa, Itziar, hola, qué bien, buenas tardes. Os agradezco que estéis aquí porque hace muy buena tarde ahora que se puede salir. Ah, bueno, pero claro, no es vuestro horario. Es que ahora es horario de niños nada más. A menos que viváis en un pueblo pequeño. Bueno, pero no, sí. Que es una hora que bueno, que a lo mejor está también para hacer otras cosas. Pero yo creo que con Unai vamos a hablar de cosas muy interesantes, ¿eh? He estado comentando un poquitín con él, nada, un poco, ¿eh? Os lo voy a estropear y además que tampoco lo queremos estropear nosotros. Ya sabéis que vamos hablando un poco de lo que nos surge. La idea de este programa ya le llamo programa porque si no, no sé cómo llamarle. La idea de estos encuentros es que comentemos un poco lo que nos vaya surgiendo, que compartamos experiencias, que preguntéis, preguntar cosas en el chat, que es que vamos, yo me encantaría que participéis. A veces se lee con un poco de retraso, pero intento leer. Ah, mira, ya está ahí Unai, ya le voy a añadir para que nos podamos saludar. Vamos a ver qué taza nos trae Unai. A ver,
3, 2, 1. Esperando. Esperando. A ver. ¡Ah! A Muy ver. buenas. Buenas tardes. A ver, que creo que como esto corta. Muy buenas. A ver, que es que nos corta un montón Instagram, ¿eh? Por eso, ¿así me ves bien? Sí, sí, se te ve estupendo, Unai. Vale, perfecto. Muy bien. Muy bueno, buenas. ¿qué tal? Muy bien. Ya te he presentado y todo. Les había contado que eres guitarrista, que eres el profesor de guitarra del Conservatorio Ujú. Superior de Música de Navarra. Lo genial, por cierto, que eso no lo he dicho, lo genial de este encuentro además es que Unai y yo no nos conocíamos. Nos conocemos aquí virtualmente. Así que guay. Y eso, Telemáticamente, que ahora en esta época está muy de moda lo telemático. bueno, hombre, ahora no te quepa duda, yo creo que ahora van a salir un montón de formaciones y demás para manejarse en hacer telemáticamente todo tipo de cosas, reuniones, Pues sí. entrevistas, porque también es cierto que una vez implantada la tecnología es como que no le estábamos sacando partido, ¿no? Sí, es verdad que para muchas profesiones y para muchas actividades también se ve la posibilidad de que ofrece la informática y Hombre, mira, se acaba de unir Claudio, que voy a aprovechar para saludarle, que es un Claro. amigo mío de Roma que vive en Manhattan. Así Anda. que, chao Claudio. ¿y también es Un músico? saludo. Sí, guitarrista Chao, también. Claudio. Ay, qué bueno. Muy bien. ¿Qué te has traído la taza, Unai? He traído la taza, que te voy a dar una decepción con la taza. ¿Qué dices? Que Porque no- la historia es muy poco interesante, pero bueno. Mira, A ver. es esta taza, que es de México 2006. Y la historia de esta taza pone aquí, es de la Leioa Cantica Corala, que es Mira. la coral de Leioa. Y la verdad es que tengo esta taza porque yo estuve años dando clase en el Conservatorio Profesional de Leioa. Sí. Y no me acuerdo exactamente cómo, pero pues al final o así me regalaron esta taza. Creo que fue José el que era conserje de allí. Y Anda. no es que tenga, yo pensando estos días digo, fíjate, no tengo una vinculación especial ni con México, tampoco con la coral de Leioa tampoco, pero como en los últimos años me he movido un montón de veces de casa, al Sí. final es la única taza así, en esta que estoy ahora en Donosti llevo unos meses y es la que tengo que uso todos los días. Cuando me lo dijiste pensé, digo, voy a comprar alguna o algo, y dije, pero no, porque No. si es la que uso, es la que... Claro, tiene que ser auténtica, di que sí. Así que y eso está ahí. sería para algún viaje de estudios igual, de los del campus. Puede ser, o que de- sí, o de que la coral. hicieron, sí, que actuaron allí, tenían... Así que bueno, yo ha sido de tantos traslados de casa la que ha sobrevivido y siempre me ha acompañado. Y como Pues todos los fíjate. días tomo el café aquí, pues esta he cogido. Claro que sí. Mira, yo me he traído esta otra, pero es que no tiene historia tampoco. Solo me gusta y ya está. Bueno, Me gusta. buena razón también. Estrellita contra cactus. O cactus. Cactus con sombrero. La verdad es que es graciosa la taza, ¿eh? Que sí, que tiene su Está mal. gracia, hombre. Mira, esta es la típica, no sé, esta tiene pinta, bueno, no sé por qué igual he relacionado. Mi hermano que vivió también un año en México, digo, igual le gustaría esta taza, muy chula. Ujú. Bueno, pues eso, guitarra, además, no sé si se puede decir que has sacado plaza y has estrenado, si no se puede decir, ya la he liado. Este año te has estrenado con nosotros en el conservatorio, Eso es. sacando tu plaza. Enhorabuena. Bueno, gracias. Y no te queda ni tan mal, bastante en tu zona, ¿no? O sea, que ahora Sí. igual tienes Yo estoy- oportunidad de... No, yo estoy encantado, porque Vale. es muy cerquita. Además yo hago 3-4 días a la semana el viaje de Donostia a Pamplona y Sí. todos los días pienso que tengo suerte porque es súper bonito. Sí. De hecho, también una de las cosas que el otro día hablando también con mi pareja sobre el confinamiento y esto, a ver qué cosas Sí. echamos de menos así, le digo, pues te puedes creer que yo echo de menos el ir en coche, porque al final mis 2 horas de coche al día, pero son horas también de reflexión o que escucho Sí. música o un poco de intimidad y lo echo de menos. Y encima ese camino Sí. que es precioso. Sí, por la autovía, ¿no? Sí, sí. Eso, sí. Sí, cuando uno viaja en coche, ¿verdad? Y viaja sola, a mí también eso me pasa a veces. Va como... Es un camino de preparación mental. O sea, me ha pasado alguna vez, por ejemplo, cuando dirigía un grupo de teatro en un pueblo, en la zona de aquí de Tierra Estella, igual era
media hora o 20 minutos, no era más, pero es un espacio que es como para ti antes de... que de otra forma igual no lo tendrías. Sí, sí. Vale, estás conduciendo y tienes que estar con los sentidos al conducir, pero también lo que dices, vas viendo el paisaje, ¿no? Te vas hablando a ti misma. Sí, sí. Sí, sí, yo ideas y reflexiones y así en 2 situaciones es en las que más me pasa. Corriendo o haciendo ejercicio, que es como que estás activo pero la mente tienes, y conduciendo también. Y sobre todo a mí me gusta mucho, yo por situaciones mías personales he viajado muchísimo toda la vida y sigo viajando mucho, ahora también por razones profesionales, y el conducir a mí me encanta. De noche también, casi más, de noche me gusta más que de día, pegarme viajes largos, 4 o 5 horas de noche, me encanta. Buah. Lo que pasa que yo tanto, o sea, fíjate que soy nocturna, pero tanto no sé si aguanto de noche. Para conducir prefiero el día, sí. Sí. Pues a mí me gusta. Antes me gustaba más con lluvia, además. Ahora la lluvia ya no me gusta. O sea, no me molesta, pero no es que me guste tanto como antes. Sí, sí. O sea que le pegas al ejercicio también. Intento, sí. Y además es una cosa que muy relacionado con el tema que nos ocupa y que la verdad a mí me ha ayudado muchísimo con el instrumento, porque de hace... Bueno, es que ya no soy tan joven, siempre me creo que acabo de terminar la carrera, pero ya no... Hombre, tú que eres joven, tú. Yo tengo ahora 33 años. Esto es que digo, les digo a mis alumnos, ¡qué pequeñico! Desde los 18, así sobre todo, 18, 19, que me puse más constante con el deporte y he tenido varias fases luego iremos comentando un poco, pero creo que es una cosa que ayuda terriblemente para el instrumento, por lo que te he comentado, que al final lo más importante yo creo que es la concienciación corporal y el saber escuchar a tu cuerpo, entender y tener cuanto más sensibilidad posible, y para eso desde luego el ejercicio ayuda muchísimo. Sí, sí, yo ahí siempre suelo diferenciar, no sé si gramaticalmente, ¿no?, o en el sentido de la lengua es correcto, ¿no?, pero entre deporte y ejercicio. Deporte es como más de competición, o la preparación física por la preparación física, y el ejercicio tiene más que ver con algo saludable, ¿no?, con cuidarse a sí mismo. Sí, sí, yo ya te digo que he tenido bastantes fases. Yo, por ejemplo, cuando acabé los estudios y eso, tenía bastante más peso que ahora y me fui a vivir a Alemania a hacer un posgrado allí, y la verdad es que yo pensé, joder, con lo que me gusta comer y beber a mí, y lo que comen y beben aquí, digo, voy a hacer algo de ejercicio, no por no por adelgazar, para no engordar. Y entonces me puse a correr y perdí un montón de peso y me puse muy, muy en forma en ese sentido. Y durante mucho tiempo yo rehuía un poco el ejercicio de fuerza o que pueda ser un poco tipo gimnasio así. Hacía mucho correr porque pensaba para la sensibilidad de las manos, y luego también estas cosas creo que también es mucho el factor psicológico, y me he quitado muchas preocupaciones de esas, igual que cuando me preguntaste te dije que cada vez soy menos amigo de las etiquetas. Sí. Pues en general de todo, de las etiquetas, de las películas mentales, y entonces tuve una época que sí que, eso, desde los 18 años llevo bastante constante con el ejercicio, pero con diferentes actividades. Y ahora, y poco a poco, antes era todo como muy aeróbico, rehuía lo que te digo, el peso, porque tenía miedo igual de que la sensibilidad en las manos y todo esto. Pero últimamente, que también combino con ejercicio de fuerza, y he experimentado que también con más musculatura y más tono muscular también es mejor, ayuda más todavía. Claro, es que ya no solo los músculos grandes, o sea, quiero decir, ya no solo los músculos de la espalda, por ejemplo, ¿no?, pero para la posición sentada está claro que hay una musculatura que trabaja. Siempre hay algún músculo, estemos haciendo lo que estemos haciendo, siempre hay algún músculo que esté trabajando, pero es que lo que mucha gente no sabe, por ejemplo, que lo he comentado alguna vez, es que estar sentado requiere más esfuerzo muscular que a lo mejor estar de pie, ¿no? Sí. Y claro, esos músculos necesitan una tonificación, sí, y lo mismo ocurre con los brazos, los dedos, para responder adecuadamente a lo que les estás pidiendo, ¿no? Totalmente. Y luego también, por ejemplo, o sea, yo antes también por la posición de la guitarra, que luego igual iremos comentando, pero esa posición del guitarrista clásico con el banquito, con la pierna izquierda elevada, yo entré tantas horas sentado, que pasas los guitarristas, bueno, todos los instrumentistas, pero los instrumentistas de instrumentos polifónicos que estudiamos un montonazo de horas,
y en una posición sentada, y yo sí que eso ya te conlleva un acortamiento de toda la parte posterior de las piernas y temas isquiotibiales y todo esto. Eso bueno. Más, por ejemplo, práctica como correr o así, que también es propicio a cortar. Sí. Y yo tenía muchos problemas de rodillas. Yo dejé de usar el banquito porque yo tocaba un concierto y entre pieza y pieza a veces me ponía a saludar y tenía miedo de que me fallara la pieza. O sea, yo sentía que me iba a fallar la rodilla. Sí. Por la tensión yo acumulaba la tensión de toda la posición así puesto en la rodilla izquierda. Sí. Y entre ese acortamiento y ese exceso de tensión ahí, y la verdad es que me planteé una historia que con mi hermano, yo tengo un hermano gemelo, con nuestro Aita, con nuestro padre, de correr una maratón, y yo no podía porque me lesionaba, en cuanto corría 10 kilómetros me lesionaba la rodilla. Y quité el banquito por eso, empecé con prótesis, que yo antes era un poco reacio también, siempre usaba el banquito, las prótesis, sí. Como que no me atrevía. Y desde entonces, que puse las dos piernas en el suelo y me alivió un montón, y fue un cambio fundamental. Y luego también, por ejemplo, últimamente que he hecho más temas de yoga, y que es un espectáculo, porque para temas de encoger muy bien, pero para todas las posturas que son de extensión de piernas y eso, estuve haciendo una formación de profesor de yoga y me ponían de ejemplo de lo que casi no te vas a encontrar, porque... ¡Hala, qué exagerado! No, exagerado no, ¿eh? Es que encoger nos resulta muy fácil porque como vamos encogidos por la vida, pues ahí más o menos nos manejamos, ¿no? En lo de flexionar y tal, claro, pero fíjate, esto ocurre muchas veces en los cursos de movimiento, de técnica corporal, vamos, que a mí me ha pasado, ¿eh? Esto a mí me pasó, por ejemplo, creo que fue el primer año que di clase en el conservatorio, pues de hacer un ejercicio de expresión corporal con los alumnos de movilización, bueno, y una persona que se agobió y se puso a llorar y lo tuvo que dejar y tal. ¿Por qué? Y la gente dice, pues claro, yo aprendí también ahí, ¿eh? Uno aprende también a dar clase también muchas veces conforme va dando, pues igual ahora lo planteo de otra forma y demás. Pero, por ejemplo, en el caso de que siempre estamos como muy hacia adelante, ¿no? Que encima, por ejemplo, en el caso de la guitarra la tendencia es como a lo que le decía el otro día a Luis, a tortugarse, ¿no? Total. En el momento en el que hacemos otro tipo de ejercicios que te abren a lo mejor esas zonas que siempre las tienes cerradas, claro, ya no es solo lo físico, sino lo emocional que se ve comprometido, ¿no? La exposición que uno siente y demás, y claro, hay muchas tensiones ahí que se liberan o traumas que salen, entonces claro, aparte de estos ejercicios, claro, muchas veces lo que más nos hacen son estos, sí. Mira, en relación a eso, por ejemplo, yo hubo un tiempo que estuve estudiando, no me acuerdo ahora porque yo he hecho temas de reconducción postural, yo estudié en Musikene y tuve allí clases de técnica Alexander y reconducción postural, luego también en Alemania y en Madrid en otros másters y cosas que he hecho, y no me acuerdo exactamente cuándo, pero en relación con ese ejercicio que estás diciendo tú, me dijeron a mí, la guitarra también tienes un poco muchas veces el instrumento como abajo, ¿no? Puesto en el suelo. Y tú siempre estás cerrado y coges el instrumento y ya estás cerrado, lo coges desde abajo, te pones y siempre encogido. Y una profesora nos dijo que precisamente para hacer esa contra de abrir, nos obligaba a coger la guitarra, levantar los brazos y ponérnosla, y cambiaba un montón. Y la posición, la activación de todo el cuerpo para tocar y también anímicamente cambió un montón. Y durante un montón de tiempo, todos los días, cada vez que cogía la guitarra, la cogía así. Hombre, es que uno está como amoldado a su instrumento, ¿no? Es lo que yo observo, y ya es que lo coges y todo sucede a la vez, porque no es en plan, como voy a coger la guitarra, me pongo así, no. Todo sucede a la vez, es el hábito. Claro, en el momento que uno ralentiza y construye de otra forma, ese me parece muy bueno, y yo suelo hacer otro con los alumnos que también es para que ellos, bueno, puede ser, o tú abrir el pecho y colocarte y tal, y como ejercicio que otro compañero te acerque la guitarra y desde ahí lo haces. O si tienes la guitarra, lo que haces es sueltas una mano y abres la palma, ¿no? No sé si abres la palma hacia atrás y manteniendo el omóplato ahí en su sitio, ahora vuelvo a descansar el brazo. Y lo mismo aquí, ahora sujeto con esta y abro atrás y manteniendo el omóplato en su sitio y esta sensación de apertura aquí, ¿no? Coloco la mano y desde ahí, a ver qué tal. Y claro, todo eso que sea de reeducación yo creo que funciona, pero te cambia la forma de tocar, que es a lo que vamos siempre, claro. Sí, bueno, y luego también en relación, mira, Yosune pone... y eso lo tengo que probar, mira qué maja. Pruébalo, que es interesante. Pues en relación a lo que tú dices también,
este tipo de prótesis y ya te la enseño, porque si no voy diciendo para todo, luego lo enseño y si dejo todo para luego. Antes, como hemos dicho, se usaba mucho el banquito, que por lo menos en mi caso te ayudaba la tendencia todavía. Subes la pierna, entonces te giras todavía más, te encorvas y como que te cierras mucho más en ti. Y hoy en día hay varias cosas que a mí, por ejemplo, me ayudan muchísimo y todos mis compañeros en los festivales y así, hoy en día usamos casi todos los guitarristas, que son, lo primero, soportes que te ayudan a tener la guitarra. Yo tengo que es un soporte, esto va con unas ventosas. Se pega al fondo de la guitarra y entonces te permite, no sé si la posición, no sé si se me ve o no. No te vemos la parte de abajo, nos lo imaginamos, pero a ti sí que se te ve muy bien. Bueno, el tema es que esto te queda en la pierna así y eso que tendrías que hacer subiendo la pierna así con el banquito, pues te sube el instrumento. Vale. Entonces, esto por un lado, y luego, por ejemplo, el uso de... Estos son como almohadillas de estas que se ponen, que puedes poner, por ejemplo, para que no resbalen las alfombras. Entonces esto te pones una en cada pierna y con el soporte de la guitarra y eso te permite una cosa que antes para mí era imposible, y es que puedes fijar la guitarra y soltar completamente las manos, y para tocar tienes una libertad que es... Entonces eso es, porque si no, entre los vaqueros que te resbala, el banquito que subes, que estás, ya lo que decías tú antes que me has comentado de la tensión del hombro derecho, muchas veces es porque estás aquí agarrado al instrumento y esto te permite una libertad y una movilidad también de ambas manos. Y luego me parece que también ahí influye un poco la mente, ¿no? Porque en realidad para sujetar la guitarra tampoco hace falta mucha fuerza ni mucha tensión, pero cuando no tengo ninguna aplicación de esas ergonómicas, sin darme cuenta igual tiendo como a pensar que tengo que sujetarla y yo me contracturo, ¿no? Pero a lo mejor solo con poner eso, que ya sé que se sujeta sola, en proporción a lo que aporta la medida, mi relajación es mucho mayor, por la forma mía de pensar, ¿no? Sí, y lo que dices, que no hace falta mucha fuerza, pero un pelín cambia un montón. Que tengas que tú ser el soporte del instrumento, porque al final son puntos estáticos. Si tú, el contacto del instrumento aquí es para que no se caiga la guitarra, es muy diferente que simplemente para tocar, por mínimo que sea la fuerza que tienes que hacer. Y es verdad que psicológicamente, por poner una cifra, si tienes que poner una fuerza, vamos a decir, de 1 kilo, luego ya lo normal es que la gente ponga 50, porque ya estás preocupado. Pero el kilo lo tienes que poner. Pero de esta manera, ni siquiera el kilo. Ni siquiera el kilo, sí. Eso es. Sí. Entonces, en ese sentido... Que mentalmente te libera. Es que me interesa mucho también cómo influye la forma en la que pensamos sobre lo que hace nuestro cuerpo, ¿no? O sea, cuando pensamos que algo es difícil, pues nos ponemos tensos. Cuando pensamos que tenemos que sujetar algo, nos ponemos muy tensos, mucho más incluso de lo necesario. Y, por ejemplo, otra cosa que también me resulta muy interesante, y esto, si buscáis body mapping por ahí por internet, que tú ya lo habrás oído muchas veces... Pues la verdad es que no. ¿No? Bueno, pues el body mapping... a ver, hay una pareja muy famosa en la técnica Alexander, que eran Barbara y William Conable, que tienen varios libros y tal, y desarrollaron una cuestión llamada body mapping, que es que enseñar a la gente realmente cómo es su cuerpo. O sea, lo que pasa que es a través de preguntas, ¿no? ¿De dónde crees que están situados los pulmones? Señala con la mano. Y es sorprendente lo ignorantes que somos. Es una pasada. Claro, y según cómo pensamos que es el tamaño de nuestras costillas, la posición de los pulmones, el tamaño de los dedos, nos comportamos. Claro. Entonces, a esto de la guitarra, por ejemplo, es muy curioso que gente con dificultades, no solo en la guitarra, también en el cello o demás, con dificultades para mover los dedos o que tienen muchas tensiones y demás, le preguntas, bueno, a ver, ¿dónde empieza y dónde acaba el dedo? ¿No? Entonces, mucha gente responde aquí y aquí. Claro, porque identificamos como que el dedo empieza donde está el pliegue, pero el dedo no empieza ahí. El dedo empieza aquí, que es donde está la articulación, ¿no? Sí. Claro, cuando uno piensa y se da cuenta, claro, que a lo mejor intelectualmente ya lo sabes, pero experiencialmente o llevar el movimiento no. Cuando uno, en vez de pensar en mover el dedo aquí, piensa en que mueve aquí, se da cuenta que tiene un dedo mucho más largo y eso fluye mucho mejor, ¿no? Sí. Pues en eso consiste un poco el body mapping y cómo se demuestra las imágenes que tenemos de nosotros mismos y la forma en la que nos pensamos, cómo influye en lo que hacemos. Claro, sí. Y eso si luego lo llevas un poco más allá, imaginas, por ejemplo, en la pulsación en la guitarra,
cuando eres capaz de sentir el dedo, toda la continuación del dedo casi al antebrazo, Sí. y realmente, y más, o sea, cuando realmente tú sientes que te viene la parte baja de la espalda de atrás, Sí. y conectas todo y eres capaz de unir, porque esa es otra de las cosas que igual los instrumentistas muchas veces pensamos que nosotros tocamos el instrumento con las manos y nos limitamos y nos cerramos mucho a las manos y ya está. Sí. Y realmente el conectar el cuerpo entero pues es fundamental, y muchas veces errores que crees que estás machacando una cosa, un aspecto técnico, y es una tensión que te viene porque tienes mal puestos los isquiones sobre la silla y eso te descompensa, y cuanto más consciente eres de todo el conjunto y puedes cuidarlo y unificarlo, pues Sí. mucho mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Además, en la posición sentada, que es tan importante, ¿no?, el tener un buen asentamiento, ¿no?, que te sujete. O sea, quiero decir que ahí están lo que dices, los isquiones y los pies. Otro problema del banquito es que perdías el apoyo de un pie. Total, y que pones el pie derecho también. Es muy, muy típico ver el pie izquierdo levantado y el pie derecho de puntillas. Sí. Que ahí ya, o sea, fíjate, ya tienes la tensión de la pierna izquierda, la tensión del banquito. Sí. Todo el acortamiento, y encima el único punto un poco estable que tienes, vas y te pones de puntillas para que sea todavía más inestable la cosa. Sí, sí. Eso yo, y con los alumnos de primeros niveles, es muy llamativo que todos se ponen, yo siempre digo, el pie al suelo y el sentir esos los dos pies en el suelo, el apoyo firme, que luego también te permite mucha más movilidad y cuanta más flexibilidad y más movimiento haya, mucho mejor que una posición estática y fija o rígida en este sentido. Claro, pues y más expresión también. Cuanto más, ¿no? Porque también cuanto más conectado uno está con su cuerpo, es decir, consigo mismo, ¿no?, también comunica mejor. Claro, y la expresividad también, el sentirte libre al tocar, que también va mucho con la respiración. O sea, toda la posición que estamos hablando te lleva siempre como a estar cerrado, a estar agarrotado, incluso a no respirar. El tener la libertad con el instrumento de no tener que pensar en sujetarlo y poder soltarte tú y abrirte, respirar, eso a la hora de comunicar y de interpretar, pues te lleva a otra dimensión, claro. Pero sí que hay una percepción entre los alumnos, o por lo menos yo así lo veo, entre algunos, como, pues algunos sí que se ocupan del calentamiento y piensan en ello, pero solo por ejemplo, si es guitarra, de las manos, ¿no? O sea, bueno, en general las manos y los dedos siempre, ¿no? Y poco más el cuello y ya está, cuando a lo mejor yo creo que al final ya les convenzo, pero cuando empiezo a explicarles, pues eso, lo que tú mismo has dicho, ¿no? Los isquiotibiales, por ejemplo, o sea, el estiramiento de los isquiotibiales tiene una importancia a la hora de poder yo estar en una posición sentada, bien ordenada y demás, y muchos de ellos no se lo imaginan, ¿no? Anda, sí, hombre, dedos, manos, muñecas y poco más. Sí. No sé si es por lo que se ve, que todavía no ha entrado mucho en la música la parte de cuidarse, o... Bueno, yo creo que también es un poco el rasgo ese un poco que tenemos los músicos también, como de la obsesión y la preocupación y un poco la inquietud, que tienes que ponerte a estudiar y casi hasta que no coges la guitarra sientes como que no estás estudiando, o estás calentando, pero lo que necesitas un poco la adicción es a tener el instrumento entre las manos y se descuidan esas cosas. Que yo en ese caso, el primero que yo prácticamente estiramientos antes o después de tocar no he hecho nunca y sigo sin hacerlo. Y sé que no es lo suyo, y he tenido mucha suerte de no haberme lesionado nunca después de hacer ejercicio, y eso sí, y tampoco no siempre todo lo que debería. Pero yo creo que es un poco... El tema es que ahora, fíjate, justo el otro día estaba leyendo y ahora resulta que los estiramientos después de tocar no está tan claro. Va y que ahora es un poco controvertido, porque después del esfuerzo se ve que la musculatura está más sensible, está débil, entonces... Claro, y bueno, y antes de tocar, yo siempre lo que recomiendo es calentar. O sea, movilizaciones suaves, articulares, y además una cosa como muy general, que luego quieres hacer algo con los deditos y tal, pero si tengo que elegir entre lo global y lo específico, lo global. Solo lo específico no. O sea, o global y específico o solo global, porque es que solo los dedos no, porque es que hacer solo esto o tal, o estos de venirse aquí con los dedos, ¿no? O estás comprometiendo otras partes del cuerpo que además trabajan en frío. Sí,
y hasta la propia práctica, no empezar con cosas que te lleven un esfuerzo mecánico muy alto, empezar con cosas más sencillas, por ejemplo, de contacto con el instrumento, con los movimientos básicos de pulsación o de mano izquierda, que te haga también entrar un poco en calentar también en ese sentido. Me gusta mucho, yo a veces me repito, pero es que, no sé si la oíste el otro día, la frase esta que dije, es que es de la película Shooter, El tirador. La película es, vamos, que no viene al caso para nada, pero le está enseñando uno a otra a disparar, ¿no? Y le dice, la lentitud te dará precisión y la precisión te dará rapidez. Sí, total. Y me encanta, o sea, es que me encanta, siempre la digo porque es que pienso que es eso, pero en todo, o sea, no sé. Sí, además en las cosas así un poco como de mecánica, por ejemplo, en el instrumento, tanto digitalmente como en cuanto a la memoria, eso yo le he escuchado a un violinista, Itzhak Perlman, que decía que estudia lento porque lo que se aprende despacio se olvida despacio. Y es como esa, y es una frase buenísima también. ¡Qué buena! Porque es verdad, cuanto más lento incorporas, y también un poco el estudio o realizar los movimientos de memoria, eso es algo que yo también trabajé. Hay un psicólogo muy famoso, Guillermo Dalia. Sí, pues yo he estado un tiempo trabajando con él, y uno de los aspectos que él me enseñó o que puso mucha importancia es con el trabajo de memoria, que muchas veces te da un poco... Mira, se ha unido Jaso, nos saluda, también en Ecoaris. Y Artificio Pamplona, que lo he visto antes, sí. Pues... No, que en ese sentido el trabajar sin el instrumento, lo importante que es también para afianzar movimientos y para la seguridad de realizar esos movimientos. Sí. Y que decían, leí artículos de psicología que me facilitó él, que decían que casi el reproducir un movimiento en la cabeza mentalmente es para el cerebro exactamente igual que si lo realizas físicamente. Que muchas veces yo tenía, o muchos creo que tenemos la idea de que dices, vale, hay que saber, pero también hay que estar en forma en cuanto a mover los dedos. Y dentro de este caso, de esta corriente, había un guitarrista, era americano de origen asiático, es un guitarrista, un violinista, que de estos de alto nivel internacional, que era como el que más había llevado al máximo esa corriente, que decía que él estudiaba violín 4 horas al día de cabeza, pero que tocaba 15 minutos. Que realmente si tú te paras e intentas reproducir una obra, ahí es cuando te das cuenta de las lagunas de memoria y de las dudas y por qué los errores luego cuando tocas en directo. Si eres capaz de cerrar los ojos y mentalmente ejecutar los movimientos de una obra, es complicadísimo, es muy difícil. Claro, pero si lo dominas, si eres capaz de pensarlo, sabes la nota, sabes la digitación y eres capaz de sentir, porque se siente el movimiento que tienes que realizar, pues ganas en seguridad y en precisión. Y sin hacerlo, quiero decir, conteniéndote de hacerlo, o si surge algo en los dedos lo dejo ir. Bueno, es que la memoria... La memoria digital ayuda muchas veces, pero muchas veces somos víctimas también de eso, que estás en casa, estudias y vas como por detrás de los dedos. Claro. Si tú eres capaz de controlar los dedos o pasajes muy exigentes, yo he experimentado que es mucho más productivo. Ves la partitura, por ejemplo, intentas reproducir el movimiento en la cabeza y hasta que no lo sientes y no lo ves y no lo tienes claro sin el instrumento, no lo haces en el instrumento y luego lo haces y lo afianzas mucho más y te sale mucho más limpio o lo aseguras mucho más que si haces al revés, vas probando el fallo, a ver, y luego ya... Me ha entrado una llamada, cosa que no me había pasado nunca, no sé si se ha cortado o no. No se ha cortado. Vale. Sí, eso, perdona, es que justo me ha entrado la llamada y le he tenido que dar a colgar, sí. Pues eso, en ese sentido, lo interesante que es trabajar así, que al final, eso extrapolado a otras cosas que estamos diciendo, pues todo tipo de movimiento o de músculo, pues al final, si eres capaz de sentirlo o controlarlo mentalmente, luego la ejecución es mucho más segura. Sí. Y a ese nivel, bueno, Guillermo Dalia sí que había ido a hablar con él, de él, de hecho lo sigo en las redes y así. A ese nivel de preparación mental, tú, por ejemplo, en la formación ya has de conservatorio ya has comentado que tuviste Musiquene, técnica que la Alexander y demás. Pero luego es común encontrarse, porque es que a mí me parece que se queda un poco corta a veces la formación en este aspecto.
¿no? No sé. Hombre, se queda corta seguro. Y nuestras generaciones, yo creo que por lo menos ya hemos tenido eso, que antes ni se oía hablar de eso y cada vez hay más. Sí. Mismamente, por ejemplo, en Pamplona, que está tu asignatura. Sí. Y entonces eso ya es un avance, pero es una cosa que, claro, necesita mucho... O sea, en realidad el tema corporal y eso, casi lo que se puede hacer en el conservatorio es una pincelada o un inicio de todo el recorrido, como también en clase de instrumento. Al final es poner el foco de atención y que el alumno luego se desarrolle en ese sentido. Pues claro. yo he experimentado muchas de las cosas que he aprendido han sido fuera de las aulas, pero que bueno, que el gusanillo o la pregunta te la has puesto ahí. Sí, sí. También trabajé con Guillermo mucho del tema de la relajación progresiva de Jacobson. Sí. Entonces, yo mucho de lo que he metido en la interpretación ha sido de fuera de los conservatorios. Pero entiendo que también es difícil porque la carga lectiva que hay y los horarios. Pero bueno, desde luego si pudiera haber más, pues sería más interesante, claro. Sí. ¿Y cómo te sientes tú a nivel expresivo con la guitarra y así? ¿Qué posibilidades te da o cómo lo vives? Porque es que luego, claro, hay intérpretes, eso, cada uno de su madre y de su padre, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que en general, a mí me parece, no sé, que el público apreciamos una comunicación por parte del intérprete, pero no sé, igual. Sí. Bueno, la pregunta es un poco compleja, o sea, el decir, no sé si te he pillado bien, que a ver cómo me encuentro yo a nivel... Sí, quiero decir, tú cuando sales a un escenario, por ejemplo, ¿tocas para ti? Vamos a lo básico, ¿qué es ¿tocas para ti o eres consciente de que estás en escena y hay un paso más adelante de comunicación hacia el público? Yo soy consciente y además yo, por ejemplo, soy de los casos que a mí me gusta mucho más y toco mejor con gente que... O sea, normalmente en la música pasa que dicen, en casa me salía mejor. Yo en concierto muchas cosas, porque me implico más y a mí eso me favorece, me gusta más. Sí. Y esa comunicación sí que es verdad que se siente. Tú cuando, o sea, realmente no siempre pasa, ni pasa todo el rato, pero cuando estás en un concierto y realmente tú te estás sintiendo a gusto, pero no solo porque tú te sientes a gusto, sino porque, por ejemplo, te emocionas con una frase o con un acorde, un color, una respiración que vas a hacer, y tú sientes, porque se siente en el silencio y hay como una vibración, que la gente está pendiente, que te está escuchando y hay como esa electricidad, eso es yo creo que lo máximo a lo que aspiramos como intérpretes, esos momentos. A eso le llamamos en escena teatral, ¿no? Los silencios dramáticos, es que es un silencio dramático, ¿no? Pues cuando tú respiras una nota y te paras, que parece como que se para el tiempo y sientes y tú resuelves y tú mismo te emocionas y sientes que eso es clarísimo cuando llega y cuando la gente está atenta y tal, ayuda también porque es una cosa que se retroalimenta. O sea, si tú te implicas, haces que también el público se implique y cuando ellos están implicados te hace a ti. Entonces es un círculo que... Lo que pasa es que a mí me parece que todas las personas que se dedican a la música o al arte en general, esa emoción la tienen. Yo pienso que todas las personas, o quiero pensar que son todas personas sensibles y conectadas con sus emociones, pero lo que falta a veces, porque unos transmiten más y otros menos, ¿no? Se expresan más o expresan menos, es esa libertad corporal. Yeah. O sea, bueno, también, hemos comentado alguna vez que expresar viene de presionar hacia afuera, ¿no? Entonces, claro, para que eso salga, tiene que haber un cuerpo disponible, un cuerpo libre, un cuerpo abierto... Y a veces me da como que la emoción se queda dentro, como si estuviera dentro de una jarra. Sí, yo muchas veces trato de trabajar con los alumnos porque es difícil, porque uno también cuando toca muchas veces tiene la interpretación, o sea, ¿cómo es? La sensación de que, por ejemplo, en temas de dinámica, tú piensas que estás tocando en una frase, que estás haciendo un crescendo y si te grabas y lo escuchas desde fuera, es todo mucho más reducido, ¿no? Entonces, mucho más plano. Y lo mismo pasa con el cuerpo. A veces crees que tienes mucha libertad, pero para realmente transmitir una cierta relajación, una elasticidad en el escenario, realmente tiene que haber mucha relajación, mucha elasticidad o energía, y ahí tiene que haber detrás un dominio corporal pues grande. Sí. Y de las emociones también, porque tienes que poder gestionar al mismo tiempo las emociones. Entonces, la verdad es que es una cosa compleja que lleva muchos
son muchos frentes que hay que atacar ahí. Sí, y que no quiere decir, o por lo menos según mi punto de vista, más aspavientos no es más expresión. No, para muchas veces además si es forzado, sí, si mucho aspaviento muchas veces si es forzado, o sea, si pones de más también se nota, es artificial. Y yo, por ejemplo, personalmente prefiero ver una cosa que aunque sea fría o estática, es lo que es, que a una cosa sobreactuada. Menos es más. Sí. Pero sí que es necesario, yo trabajo, cambia muchísimo una respiración, un color, que acompañe también un gesto físico, pero ya no por el tema solo de, mira, porque quieres dar esa imagen, sino porque si tú físicamente ejecutas un movimiento que va ligado a lo que quieres expresar, el resultado de lo que obtienes es mucho más profundo y mucho más creíble también en ese sentido. Claro, y ahí está también, mira, voy a saludar que se ha unido Michel, David, sí. Que ahí también está el desarrollo de cada uno personal, ¿no? Porque también, o sea, no es que determinados movimientos signifiquen unas cosas, sino que yo esto me muevo así, quiero decir, esto me sale así, sí. Mi expresión, el conocimiento de mi expresión corporal, el descubrimiento. Eso es, y que cada uno tenemos, igual que al hablar o que una manera de expresar y de movernos, que en el fondo es conectar con tu emoción, con tu forma natural de expresar, y si tú eres sincero y encima controlas, no tienes obstáculos y transmites así, pues al final lo que transmites convence porque es sincero y es natural. Todo lo que sea querer poner artificial o querer exagerar resta también. Sí, sí. Y en ese sentido la música, como la música en sí misma ya es tan emotiva y al final es un lenguaje, pues lo ideal es conectar con aquello que quieres expresar. Claro, sí. Y ahí, por ejemplo, lo hemos comentado un poco antes, pero ¿a ti qué técnicas te han ayudado? Sí, yo he trabajado mucho sobre todo de tema postural y así, técnica Alexander. Con todo el tema de las direcciones y todas estas cosas, eso me ha ayudado mucho. Luego también todo lo que te digo del ejercicio, también cierto tono muscular, el yoga también en ese sentido ayuda muchísimo. Sí. Y luego también lo de la relajación, esto más reciente, pero que también me ha supuesto un cambio, porque realmente poder controlar la tensión a un nivel alto, pues eso también me ha ayudado mucho. Temas de visualización, de control. También es cuanto más presente estás, porque muchas veces lo que nos pasa es que hacemos las cosas sin prestar atención a lo que estás haciendo. Entonces tú, por ejemplo, estudias un montón de horas y tal, pero nunca te has sentido el cuerpo. Entonces solo basta que sales a tocar o como lo que hablábamos de tocar de memoria, tú estás tocando en casa tranquilo, tal, los dedos se mueven, no te das cuenta y dices, lo tengo muy, muy seguro. Luego sales a tocar, estás tenso y quieres controlar una cosa que nunca te has preocupado en controlar y de repente dices, madre mía, si no controlo nada. Sí, y lo mismo te... Dime. No, pensaba que iba a decir, me venía a la cabeza que cuando tú estudias, como dices tú, prestando atención, estás haciendo un trabajo, a la vez que de entrenamiento en lo musical, un trabajo de presencia. Quiero decir, de mental, ¿no? Y probablemente si durante un concierto de repente se te va la mente o te equivocas, te resulte más fácil traer de nuevo la mente a ese trabajo, porque lo has practicado, ¿no? Claro, cuando no he practicado eso, si por lo que sea pasa cualquier cosa, se cae algo, un espectador estornuda, un compañero mío, lo que sea, y se me va, a veces igual no puedo volver a ese momento. Y ya no es ese momento que se me ha ido, sino que se convierte en todo lo que rodea ese momento, ¿no? Eso es. Sí, y en eso todo, o prestar atención, por ejemplo, a la mano que estás tocando y nunca prestas atención a cómo sientes la mano. También cuando tocas cosas muy sencillas, muy fáciles, sentir que la mano está relajada, porque luego cuando estás en tensión y te das cuenta que la mano está tensa, ya estás ahí agarrotado y ya no lo sientes. Pero eso extrapolado a todo en la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, hubo una época que prestando atención a la tensión, ¿no?, de cuánto apretaba al tocar, me di cuenta que, por ejemplo, yo iba conduciendo y apretaba el volante, y digo, o jugando al futbolín, luego me dolían las manos y claro, si vas escuchando esas cosas y aprendes pues simplemente a conducir sin apretar el volante, pues eso
es una ventaja terrible también al tocar la guitarra, porque esa relajación la puedes aplicar directamente. Sí, y así con todo, con el cuerpo, cuando te duele la espalda porque te duele, qué posición tienes al tocar o al comer o al correr o... Sí, sí. Además que lo que no hagas en el resto de tu vida, vamos a decir, tampoco lo vas a aplicar al instrumento, ¿no? Es que es un trabajo de vida. Y además nunca dejamos de aprender, me parece a mí. Totalmente. Y que muchas veces el cuerpo te da muchas señales. Interpretamos también a veces un dolor como, mira, tengo un dolor o una lesión, que al final es una lesión, lo puedes ver como una oportunidad de entender que algo estás haciendo mal, es una llamada de atención. Y muchas veces tratamos de rehuir de las lesiones o los dolores o poner parches siempre encima, seguir trabajando, estando mal. Y lo más difícil yo creo que es eso, el tener una conciencia plena de qué es lo que pasa en tu cuerpo, de saber entenderlo, de saber cuidarlo a todos los niveles, al nivel de hacer ejercicio, tema de la alimentación también importantísimo. Sí. Y todo. Todo. Es que es prepararse no para tocar, sino para la vida de músico. Eso es. En este caso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a mí me llama la atención muchas veces que es como que algunos de mis alumnos ya tienen un fisioterapeuta de cabecera, que me parece genial, porque a ver si ahora resulta, o sea, los fisioterapeutas, genial. Pero yo me centro más en la prevención y sé que los fisioterapeutas también ayudan mucho en la prevención, pero es que mis alumnos a veces es como, algunos de mis alumnos, insisto, me duele tal, voy al fisio a que me dé masaje y ya está, y se acaba el trabajo por mi cuerpo. Estoy convencida de que los buenos fisioterapeutas les insisten en que hagan, me parece que estaba por ahí Artefisio Pamplona, o sea que si quiere puede escribir algo, les insisten en que hagan estiramientos, en que se cuiden y demás, pero eso es lo que yo centro en mi clase, en la prevención, ¿no? Para que no tengas que ir a arreglarte algo. Es que es eso, si cambias el foco, que muchas veces en todo, y yo soy el primero que caigo en esos errores, pero muchas veces el cómo hacemos las cosas y cómo afrontamos parece que lo hacemos al revés, porque tener un fisioterapeuta de cabecera en sí mismo es una cosa mucho más negativa que positiva, porque quiere decir que tienes esa necesidad. Es como condenarte siempre a estar enfermo, a tener que ir al médico. Sí. Entonces, lo ideal sería no tener que tener un fisioterapeuta de cabecera porque no necesitas ese... Una cosa está bien que te repasen pero que no tengas que tener esa necesidad porque tienes siempre dolencias, claro, por ejemplo. O mejor dicho, que no vayas al fisioterapeuta solo a arreglarte los dolores, ¿no? Eso es. Eso es. O ir, antes de estar mal, ir para siempre estar bien. Luego cada uno elige el profesional que quiere, que a lo mejor el fisio eso te ayuda con tus estiramientos, pero ese tipo de uso de los profesionales, no el uso de arreglarme, porque más bien me parece que sería más interesante centrarse en la prevención y centrarse en la causa de por qué me pasa esto. Pasa que a veces en el mundo en que vivimos me da la sensación que eso ya requiere más tiempo, sobre todo una inversión inicial, ¿no? Mayor. Más esfuerzo, porque es un esfuerzo. Si tú estás mal porque, yo qué sé, porque tienes muy malas digestiones, porque comes muy mal y tienes el estómago mal, y eso te lleva... Perdona, que nos responde Artefisio. El primer problema es que piensan es que los fisios hacemos masajes, es verdad. Pero vaya, los fisioterapeutas somos promotores de salud y lo que deseamos es que vengan para que no duela. Eso es. Por eso, pero a eso está ligado todo. O sea, al final es una cosa... corporal. ¿Y cuánta gente hay que, por ejemplo, no está en un buen estado físico o que tocan un instrumento de viento y fuman, por ejemplo? Sí. Que antes que muchas horas de tocar dices, pues evidentemente, por ejemplo, no fumar, que te estás poniendo una barrera. O que se toman una caña o lo que sea antes de un concierto. O una caña o yo, por ejemplo, que no debería y tomo café todos los días, que sería mejor que no tomara café porque para el sistema nervioso, o sea, al final todos los granitos que puedas poner en dirección a cuidarte, pues favorece. Y en ese sentido las lesiones muchas veces tienes un dolor y tomas algo para que no te duela, en vez de, por ejemplo, entender a ver por qué tienes el dolor, qué pasa ahí, qué estás haciendo mal y que el dolor desaparezca, que no ponerle parche hasta que eso ya no se puede arreglar y desemboca en una lesión mayor. Entonces, en ese sentido sí que es importante el no forzar, Al hilo de eso, ¿qué pasa cuando te encuentras, no sé si tú lo habrás vivido, pero seguramente conoces de alguien,
un dolor tal o una lesión tal que te impide tocar. Y a lo mejor tienes que tomar la decisión de parar una temporada. Claro, hombre, si estás que no puedes tocar, es duro, pero a mí nunca me ha pasado de tener que parar por una lesión pero si estás hasta ese punto, es que si sigues tocando es pegarte contra una pared. Yo sí que he tenido casos de amigos, de compañeros que han tenido lesiones serias, como por ejemplo distonía focal, que creo que en la guitarra es especialmente frecuente frente a otros instrumentos. Sí. Porque dicen que porque no soy ningún especialista en eso, pero por hacer demasiadas veces movimientos mecánicos de manera muy repetitiva y que al final saturas el cerebro y te manda a paseo y he tenido compañeros que han tenido que aprender otra vez a mover la mano porque intentaban mover el anular y se les movía otro dedo, intentaban cerrar y salía para afuera Claro, y eso... lo que pasa es que la distonía focal, aunque la manifestación es física, el origen parece ser es neurológico. Claro. Es lo que dicen. Sí. Entonces, claro, está muy relacionado con esto que estábamos hablando de cuidarse, no sé qué, aunque no está muy claro cuáles son las causas y demás, pero sí que, por lo que dicen algunos estudios, sí que se ha encontrado que un alto porcentaje de la gente que lo ha sufrido había estado sometida a periodos de estrés y demás. Yo los casos que lo he conocido, además, luego ellos también lo han dicho, que tenían un tipo de estudio muy obsesivo, muy obsesivo, mal dirigido en ese sentido, porque tengo que hacer esto y hacer 200 veces sin ni respirar ni fijarte de todo con una tensión, un estrés general y que al final es una huida del cuerpo que como no soporta más que estés así, pues te hace desconectar de eso. Y en el caso que te estoy contando, tuvo varios años que reaprender a mover la mano y ahora sus hábitos de todo, de vida y de estudio y son pues casi diametralmente opuestos a como eran antes. Pero lo consiguió. Sí lo consiguió. Vale. Sí. Vale, no, vamos a dejar un mensaje positivo que me parece muy importante visibilizar, yo suelo hablar con los alumnos tanto de la distonía focal como también el síndrome del quemado, por ejemplo, ¿no? Y así, no para asustar a nadie ni para alarmar, para que sepamos que existen, ¿no? Que en un momento dado, si tú notas algo en una mano que no te va, vamos a decir, no te funciona o lo que sea, pues que a lo mejor tienes que pararte, tomar un descanso y demás antes de que eso vaya más, que a veces miramos a corto plazo y es como, no, pero es que mañana tengo un concierto, ya, pero es que a lo mejor te conviene sacrificar lo de mañana, es que es muy duro decir esto, pero a lo mejor te conviene sacrificar mirando un poco más a largo plazo. Y un poco que yo también he tenido experiencia con eso y ahora te cuento también con el tema de la kinesiología, la medicina china, y porque mi pareja es kinesióloga y se dedica a eso, que en ese sentido yo cosas que he visto y que te cambian el foco también, que te dirían que si tú has sido capaz, porque ningún niño nace con una distonía focal. Yo lo que en este sentido me han dicho es, si has sido capaz de crearte una distonía, eres capaz de quitarla también. Y yo, por ejemplo, sí que viví durante un montón de años, yo tenía las manos frías siempre, súper frías, y era incomodísimo. Yo tocaba en directo y pero no tocaba mal, pero la sensación mía era muy incómoda. Y fui al cardiólogo, al neurólogo, me hicieron un montón de pruebas y me decían pues como que era algo pues casi como inevitable, pues algo del riego sanguíneo, una cosa que una bisabuela mía había tenido síndrome de Raynaud y que igual era un poco herencia de eso y al final con la kinesiología me miró, la que ahora es mi pareja, que no era mi pareja entonces, pero ¿te gustó tanto la kinesiología? Bueno, yo ya le conocía, pero sí, me trató ella y vimos que, había un aspecto de ciertos alimentos que me estaban haciendo mal y que eso como cosa física, ¿no? Sí. Pero también que había algunas cosas emocionales, sobre todo era un trabajo emocional de estos que muchas veces da mucho vértigo hacer. Miedo. Y que mucha gente no está dispuesta a hacer porque tienes que cambiar cosas muy profundas o muy difíciles de cambiar de tu vida. Pero mi experiencia es que yo trabajé aquello, cambié esas cosas emocionales y desde entonces no he vuelto a tener las manos frías más. ¿Qué dices? Sí, yo siempre lo cuento así y parece de esto de película, pero es verdad. Esa es la experiencia que yo he tenido. Y estoy convencido, no lo he vivido, pero que con las enfermedades o con las lesiones, los tiros pueden ir un poco por ahí. Sí.
Pues muy interesante. Y mira, kinesiología, aunque lo tengo oído y sé un poco de que vaya así, nunca lo he experimentado, así que una técnica más para descubrir. Que Pues sí. si dices que va también. Sí, pues lo que está claro es que lo de la conexión cuerpo-mente, eso, que va más allá, ¿verdad? De solo hacer deporte o no. Yo también estoy de acuerdo contigo, es una cuestión de conciencia y de atención al momento, sí. Eso es, de saber escuchar, y que es muy difícil, ¿eh? Cuando empiezas y es de estas cosas que vas abriendo ventanas y parece como que indagas un poco en una dirección, y cuando crees que vas viendo algo, sabiendo algo, se te va abriendo el horizonte, cada vez es mayor y te das cuenta que es un trabajo. Pero bueno, al final creo que es el trabajo que... La música también al final es un vehículo para trabajar contigo mismo, con las emociones, con el crecimiento personal al final. Sí. Y eso es tan amplio y tan inabarcable como quieras tú profundizar. Claro, y que no nos convirtamos, o que no se conviertan los intérpretes en meros ejecutores, ¿no? Que para eso ya están los robots. Pues sí. Pues, ¿sabes que nos quedan 4 minutos? Ojo, pues hemos dicho al principio, es que ya te lo he dicho, yo viendo la de mis compañeros y así, siempre digo, es que da para el doble. Nos quedan 4 minutillos, Unai. No sé si te gustaría destacar algo o despedirte contando alguna idea o alguna cuestión. Solo destacar, felicitarte por la iniciativa esta, porque me parece muy interesante y creo Gracias. que es muy enriquecedor para todos nosotros. Y nada más. Pues me despido dejando la puerta abierta a un segundo encuentro, como digo siempre, Vale, que encantado. esperemos que sí. Y por supuesto, después del COVID en el conservatorio. Lo mejor. Y te prometo, si hacemos un segundo encuentro, te prometo una taza más interesante. Una historia un poco más. Vale, yo me voy a tener que comprar alguna porque si no... Yo rescataré de esas, de las que voy teniendo por ahí desperdigadas, rescataré alguna. Vale. Y para la próxima vez. Qué guay. Oye, pues muchísimas gracias, Unai, por haberte unido a esta iniciativa loca y eso, que esperemos encontrarnos pronto. Vale. Venga, un abrazo Gracias. fuerte que se va para allá. Agur. Agur.